En este vídeo os voy a explicar cómo aplicar el color base en vuestras maquetas. Sí, tan sencillo como eso, simplemente un color base, porque es lo más importante, es por donde comenzamos siempre nuestras maquetas y es el primer paso antes de comenzar a hacer todos los efectos. Para ello he preparado dos ejemplos, esta torreta imprimada en color negro y este chasis en color gris. La imprimación es súper importante porque si no la aplicamos la pintura no va a agarrar bien y luego vamos a tener problemas. Así que para eso, lo primero, un buen imprimador. En este caso he utilizado el de Titans, que a mí me va muy bien, sobre todo porque es muy rápido. Suelo colocar las maquetas todas juntas, las imprimo y en cuestión de unos pocos minutos ya lo tengo seco. En este caso he usado el gris para este y el negro para este otro. En otro vídeo ya os explicaré cómo trabajar con los imprimadores, no solo con estos, sino con los de One Shot también, que es otra alternativa muy práctica, pero en este caso solo quiero centrarme en el color base. Así que una vez aplicado la imprimación, vamos a comenzar a trabajar con la pintura. Bueno, vamos a comenzar nuestro color base utilizando pinturas acrílicas. ¿Y por qué acrílicas y no otras? Pues porque las acrílicas primero son mucho más sencillas de utilizar, suelen ser también más económicas, no son tóxicas, no huelen mal, entonces las podemos usar en casa con nuestra familia y no vamos a tener ningún problema. Aunque las lacas tienen otras características, por ejemplo las de Tamiya, las de Mr. Hobby, suelen ser tóxicas o nocivas y al final pues te termina doliéndote la cabeza o tienes que abrir la ventana, sobre todo en invierno hace frío y se complica. Por eso yo os recomiendo siempre comenzar con pinturas acrílicas. Estas en particular son lavables con agua y se pueden diluir también con agua y con sus diluyentes específicos. En esta mesa tengo algunos productos que nos pueden servir para diluirlo y para trabajar con ella. Por ejemplo, los Transparator, que lo hay en mate y lo hay en brillante. Los Transparator suelen servir más bien para hacer otro tipo de efectos y transparencias, pero eso no lo vamos a hablar hoy, ya lo explicaré en otro vídeo. Por lo tanto, los vamos a retirar de la mesa para no confundirnos, pero no los tires, guárdalos para otra ocasión y os explicaré cómo utilizarlos con las pinturas. Ahora solo nos queda el cleaner y el disolvente acrílico para este tipo de pinturas. El limpiador, el cleaner, súper importante para limpiar el aerógrafo una vez que hayamos terminado, pero también lo vamos a mezclar un poquito con la pintura para que nos ayude a que la pintura se extienda mejor y trabaje mejor en la superficie. Y por supuesto el diluyente, súper importante, que nos va a permitir estirar la pintura y mantener sus propiedades. Así que estos dos son los productos que vamos a trabajar hoy. Por último, muy importante también, sobre todo para los principiantes, para los que comenzáis con estas cosas, os recomiendo unos vasitos de estos que vienen con sus medidas, tiene distintas medidas en ambos lados. A mí me gustan mucho, son de Amazing Art. Todos los productos de Amazing Art los podéis conseguir en la web de Amo también y por supuesto todos los productos que vais a ver aquí. En concreto esta marca tiene muchos accesorios para trabajar, pinturas, herramientas y esto es uno de mis favoritos, así que lo recomiendo. Vamos a utilizar solamente uno, aquí podemos hacer nuestra mezcla, sobre todo cuando haces tu propio camuflaje, tu propio color, lo puedes conservar varios días y usar en otro momento. Pero aquí vamos a hacer la mezcla más que nada para explicaros cómo hacerlo. Y aunque en un futuro, si tenéis práctica, podéis hacerlo directamente en el aerógrafo. Y por último, una pipeta que es muy útil porque nos va a servir, por ejemplo, para coger el cleaner, echarlo en el aerógrafo o echarlo en nuestro pequeño botecito. Y por último, obviamente, vamos a necesitar también un pincel, ¿no?, para hacer la mezcla o para mezclar los distintos componentes. Así que vamos a comenzar. Yo utilizo el Air Cobra, es nuestro aerógrafo, el de Amo, y es un aerógrafo que está diseñado para modelismo, es muy robusto y aparte es ligero y muy preciso. En este caso podemos optar entre el Air Viper, que veis que tiene una pequeña forma diferente, la cacerola es más pequeña, pero también la aguja también lo es más fina, y el Air Cobra. Mi recomendación, si estáis comenzando en el modelismo y no tenéis claro cuál de los dos comprar, por supuesto el Air Cobra, el grande. ¿Por qué? Porque nos va a permitir cubrir grandes superficies en nuestra maqueta, pero también tiene muchísima precisión, más que de sobra para hacer todos los efectos en vuestra maqueta. Yo tengo los dos, obviamente, porque me gusta el Air Viper para trabajar con los shaders y con otras pinturas más finas, y lo uso como complemento del Air Cobra. Pero en este caso solo vamos a utilizar el Air Cobra.
Antes de nada, comprobar que vuestro aerógrafo está limpio, que funciona, que echa aire. ¿Con qué presión vamos a trabajar? Ponéis en el regulador de vuestro compresor 1,5 kg y esa será la presión con la que trabajaremos de forma regular. Ahora os voy a explicar también las distancias y todo a la hora de aplicarlo en nuestra maqueta. Bueno, antes de nada, estas pinturas acrílicas requieren de una buena agitación antes de comenzar a pintar porque los componentes decantan y se van depositando en el fondo. Afortunadamente, los botes de Dynamo tienen una bolita de acero dentro, ya incluida, que te permite agitarlo y con mucha más facilidad que si no la tuviera, obviamente. Aunque no voy a hacer mucha cantidad, os voy a decir un poco las proporciones, más o menos, que tampoco es necesario que sea exacto y preciso, pero bueno, sería una proporción de aproximadamente un 70% de pintura y el resto lo repartiremos entre el thinner y el cleaner, el diluyente acrílico y el cleaner. Más o menos lo estoy echando a ojo, ya tengo algo de práctica, pero si podéis medirlo con gotero o algo, pues estaría mucho mejor. Y por último, el cleaner lo añadiremos con la pipeta que os expliqué antes que era necesario tenerla. Con unas gotitas ya valdría, siempre he hecho más thinner que cleaner, pero esta solo es una forma de diluirlo, insisto, se puede hacer de otras formas y con otros productos que veremos más adelante. Ahora removemos la pintura bien con un pincel, no importa el pincel, puede ser cualquiera que tengáis en casa, alguno viejo. Lo removemos muy bien, que es importantísimo. Hay gente que le gusta filtrar la pintura y tal, pero en este caso no es necesario si estamos usando una pintura nueva y el aerógrafo está bien y todo, o sea, no es necesario andarlo filtrando. Y por último, vamos a echar directamente el contenido de este pozalillo dentro del aerógrafo, ¿vale? Sin saturarlo mucho, sin llenarlo mucho, porque si no, al poner la tapa se puede salir. Y no es la primera vez que me ha ocurrido, que luego se te sale y tienes problemas porque te va goteando por todos los sitios. Vale, ahora sí. Vale, pues ya tenemos listo el aerógrafo para comenzar a trabajar con nuestra mezcla de pintura. Bueno, colocamos aquí nuestro modelo, si tenéis alguna mesa giratoria o algo, pues también lo podéis utilizar, pero bueno, en este caso, como yo voy a ir cambiando los papeles del fondo, me puedo permitir el lujo de manchar el fondo de la mesa y comienzo a pintar, primero abriendo muy poquito el gatillo, muy poco, lo voy a echar hacia atrás, solamente para comprobar que va saliendo la pintura y veis con qué sutileza está cayendo. No intento cubrir todo de una vez, simplemente primero aplico una capa que va a romper la tensión superficial y va a ir agarrando a la imprimación que habíamos dejado debajo. Pero observar sobre todo con qué sutileza estoy aplicando el color. Una vez que ha cubierto y ha secado esta primera capa casi transparente, comenzaré a repetir y a dar más capas sucesivamente. Solo para que veáis qué ocurriría si yo ahora decido pintar cubriendo la superficie con mucha pintura, que es como se hace por ejemplo con las lacas, me saldría muchas aguas y unos pequeños cráteres por la acumulación de la pintura. No le da tiempo a secarse y eso nos va a generar unos pequeños cráteres o pequeñas formas onduladas en la superficie, ¿vale? Así que eso nunca lo hagáis, sobre todo al principio, porque os saldrán. Ahora cuando se seque os lo voy a enseñar. De momento sigo aplicando el color base y voy cubriendo toda la maqueta. Bueno, aquí vais viendo cómo va cambiando el tono de la parte trasera, donde ya le he aplicado varias capas, a la parte delantera, donde solo le había aplicado esa capa tan sutil, ¿no? Que necesitaba agarrar. Esta es la forma de aplicarlo, sobre todo 2 capas o más, si podéis, y al final vamos a conseguir una superficie muy fina y muy adecuada para pintar. Observar que no tengo mucha distancia a la maqueta, serán aproximadamente 10 centímetros, 15 centímetros a veces incluso menos, si controlo la presión con el dedo lo suficiente como para acercarme, que es como haríamos luego las líneas de camuflaje, por cierto. Pero de momento estamos simplemente aplicando un color base general en toda la superficie y todo muy poco a poco.
Si vemos que se nos acumula ligeramente en alguna zona, lo que podemos hacer es secarlo con el aire. Ahora estoy echando solo aire con el aerógrafo y eso nos va a permitir secar y acelerar el proceso. Si veis que está muy húmedo, nunca insistáis ahí y echéis más pintura o se os va a acumular y van a quedar imperfecciones. Recordar que estamos utilizando aproximadamente 1,5 kg de presión en el compresor. Yo uso un compresor de motor silencioso y de nevera, de estos que son, aunque de repente hace una expulsión del aire, pero es silencioso, aunque los hay de membrana que también funcionan bien para cosas más generales. Bueno, y por último, un pequeño consejo que seguramente os haya pasado a muchos, y si no os ha pasado, os pasará alguna vez, igual que a mí. ¿Qué hacemos si se nos atasca un poquito la punta, que vemos que no sale pintura suficiente o que se va acumulando en la parte frontal? Esto es totalmente normal. Al ser una pintura acrílica de secado muy rápido, es normal que tienda a secarse en la punta del aerógrafo. Para eso, yo utilizo simplemente un pequeño papel humedecido con cleaner y voy a limpiar la punta del aerógrafo frotándolo un poquito para quitar los restos que se van secando, y esto me va a permitir seguir trabajando sobre mi maqueta. Os recomiendo siempre que tengáis ese papelito al lado, siempre por si puede ocurrir cualquier incidencia, que salpique un poco o lo que sea, pero si salpica es sobre todo porque se está acumulando en la punta y es totalmente normal y nos pasa a todos. Bueno, nuestra maqueta ya está terminada, ya he aplicado el color base. Como veis, la zona que hice a propósito mal para que vierais qué ocurre cuando lo dejamos acumular mucho, presenta unas irregularidades y unas formas como de cráter o burbujitas en donde nos muestra que no lo hemos aplicado correctamente. Por eso nunca debemos dejar acumular tanto la pintura al principio, que es como se hace precisamente con las lacas y otras pinturas, pero no con los acrílicos. Y el resto de la superficie, que lo he hecho como os he explicado, ha quedado absolutamente perfecto y ahora estaría lista para comenzar a trabajar sobre ella. También podría ser un buen momento para coger y hacer una subida de luz, o hacer una modulación, alguna otra cosa. Simplemente lo que tendríamos que hacer es esta misma mezcla que hemos hecho, aclararla un poquito con otro color más claro que este, o con blanco o con un color ocre, y podríamos ir haciendo distintas subidas de color. Pero también esto es para otro vídeo que haremos más adelante de cómo trabajar la modulación o las subidas de luz o los sombreados, etcétera, etcétera. Con esto sería suficiente para comenzar a trabajar y en muchas ocasiones es solamente lo que yo hago en mis maquetas. Todo lo demás lo trabajo con los productos de weathering. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo aplicar un color base, vamos a hacer lo mismo en esta torreta, pero con 3 colores. Es decir, vamos a hacer un camuflaje usando el mismo método que hemos utilizado anteriormente. Para ello hemos pintado la base en este color, en tierra ocre, y recordar que habíamos hecho la imprimación con el color negro de Titans, ¿vale? Por hacerlo de otra forma diferente. Pero en fin, vamos a continuar ahora con los siguientes colores, que va a ser este verde claro y por último el verde más oscuro. Siempre debemos aplicarlos en este orden, de más claro a más oscuro. Y para ello vamos a utilizar la Masking Putty de Amo, que es esta masilla de color negro que parece petróleo, y con esto vamos a hacer el camuflaje sobre la torreta. Así que comenzamos a hacer las manchas, podemos modelarla y podemos adaptarla la forma que queramos y la colocaremos sobre nuestro vehículo de esta forma. No hay que apretar mucho, simplemente ella se va a ir adaptando a todos los detalles hasta que completemos el camuflaje. Bueno, recordemos que esta es simplemente la forma más fácil de hacer un camuflaje utilizando la técnica de aplicar un color base sin más. Otra cosa sería diferente hacer un camuflaje a mano alzada, con los bordes difuminados, con diferentes intensidades, y eso ya es más complicado. Si queréis comenzar por algo sencillo, esta es la mejor manera, una forma rápida y muy sencilla de poder pintar este camuflaje. Recordar que esta masilla se puede reciclar. Una vez que has pintado encima podemos reutilizarla tantas veces como queramos. Así que vamos a pasar ahora a pintar con el segundo color, con el verde claro. Pues una vez más volvemos a pintar como había explicado antes, con capas muy finas, intentando cubrir muy poco para romper la tensión superficial, y así iremos cubriendo todas las manchas de camuflaje.
De esta forma era lo que os decía, que no necesitáis mucha precisión con el aerógrafo, no tenéis que hacer líneas finas y simplemente es como pintar el color base otra vez, con la única diferencia que ahora la masilla, el masking putty, nos está protegiendo el color arena de debajo. Por eso es muy importante siempre empezar con el color claro, que luego nos va a resultar muy fácil continuar con el siguiente color. Bueno, ya tenemos el siguiente color. Ahora debemos de proteger el color verde que queremos que luego después se vea, por eso vamos a volver a utilizar la misma masilla, volviendo a hacer pequeñas tiras y cubriendo las zonas que queremos conservar de color verde intermedio o verde claro. Por supuesto, no hay que quitar la anterior masilla, porque todavía tenemos que seguir protegiendo el color arena que habíamos aplicado al principio. Las posibilidades que nos ofrece esto pues son infinitas, podemos hacer camuflajes de muy diversos tipos y además con mucha rapidez, sobre todo si estamos haciendo un vehículo grande. Bueno, ya hemos cubierto la zona verde que nos interesaba y ahora vamos a pasar a pintar el verde oscuro, el verde oliva oscuro. Os recuerdo que estos colores que estoy utilizando son uno de los tantos camuflajes que usan los chinos y me gustaba porque era bastante luminoso y muy original, sobre todo para luego hacer efectos de envejecido encima. Pero bueno, lo podéis aplicar en cualquier camuflaje. Este método sirve para absolutamente todo que sea camuflajes de borde nítido y sobre todo con grandes manchas, aunque también se pueden hacer pequeñas líneas. Bueno, pues ya lo tenemos. Hemos hecho el camuflaje completo, ahora solo tenemos que retirar la máscara y obtendremos así el camuflaje. Y es así de sencillo. Veis que casi no se adhiere a la superficie, no nos va a dejar restos y va a salir limpiamente en una sola pieza. Por último, quitamos las partes del cañón. Pues aquí tenemos lista nuestra torreta con los 3 tonos de camuflaje, con la masilla que hemos terminado de utilizar y que yo he vuelto a juntar. Veis que aún quedan restos de pintura, pero se puede volver a utilizar directamente sobre otro modelo. Y ahora obviamente sería el comienzo de aplicar todos los procesos de envejecido, los lavados, los filtros, con lo cual va a empezar a cobrar un aspecto mucho más realista y sobre todo inspirado en este camuflaje chino que me había gustado para hacer este ejemplo. Así que nada, ya tengo otra torreta para utilizarla para poder explicar otras cosas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like por supuesto y sígueme para que puedas ver los siguientes vídeos que voy a ir subiendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Discover many more videos on our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications. Thank you for watching.